Sí, yo le mando una foto. Ya. A ver. Así ahí está un mensaje. Eh, Un momento. ya llegó algo. ¿Así? A ver si esto no se está viendo nada en pantalla. Voy a compartir la pantalla acá. A ver, ahí se logra ver. Bueno, estaba abriendo el documento donde estábamos trabajando y no se logra ver. A ver, voy a volver a compartir. Está abierto algunas pestañas. A ver, así. Ya, y lo que nos compartió el compañero que está por acá. Hay dos. A ver. O sea, todavía no me deja copiar la foto. De hecho, se me congeló el Teams. Verá, alguien nos compartió, estaba abriéndole de los que me llegaron por acá. Dice álgebra 2, 3 tengo yo. Le voy a abrir, déjeme chequearle acá. Ya, aquí se puede ver, no está un poquito oscuro. ¿Cuál era la idea del ejercicio? Le había dado un producto punto cualquiera ahí especial y tenemos que encontrar la fórmula. Bueno, lo primero es solo multiplicar, ¿no? Multiplicamos matricialmente, siguiendo la idea, transpuesto de la izquierda y ahí no equivocarse un poquito las fórmulas. Termino con, ¿cuántos? 3, 4, 5, 7 términos, ¿no? 7 términos, ya. Bueno, la otra dice, era dado una base, encontrar la matriz en esa nueva base. Entonces la propuesta era, bueno, habría dos opciones, pero la más rápida siempre es, si conozco la fórmula, puedo pasar a usar la matriz, la base. Ya, acá como le está haciendo, está descomponiendo los elementos de la base en la base canónica. Allá, parece que aquí lo que quiere hacer es cambio de base, ¿no? El otro elemento. Entonces tendría las coordenadas generales de un vector. Ya. Y luego, donde hay que recordar dónde vino esto. Estamos tratando de construir la matriz por cambio de base. Hay unas, aparecía la matriz por producto, ¿no? Por acá creo que está, es esta idea. Producto, producto, y se convierte en esta matriz. Creo que está bien. ¿Cómo le confirmamos? Bueno, habría que multiplicar todo o ir por el otro camino también. No sé si algún otro compañero lo hizo. Formar la matriz con la base. O sea, multiplicamos primero, primero, segundo, etcétera, siguiendo la regla. A ver si llegamos a esta idea de matriz. Al menos se ve bien, sigue siendo simétrica, un poco particular. Nada más. Vemos las otras versiones. Dice por acá. A ver si se abre un poco más grandecito por ahí. Ya. Igual, ¿no? Buscamos la fórmula y va directo, la expresión. De acuerdo a la matriz, tengo 2, 4, 6, 7 términos. Bueno, luego, sí, el diseño, en cambio, para buscar la matriz podría usar la fórmula. Como ya conozco la expresión del producto interno, empezar a multiplicar y ahí sí coleccionamos valores y terminamos una matriz así. Se ve diferente a la otra, y sí no sé quién se jaló. Los coeficientes. mm, Creo que aquí está mal. Porque todos eran parejos, ¿verdad? 1, 1, 1, 1, 1, 1. Por acá veo un 2 yo. Está mal copiado este. Quizás por eso se ven diferentes los coeficientes. No era muy grande 8K. Creo que es por eso. Habría que ajustar. Y luego, ¿qué más pedíamos? Ah, calcular una base ortogonal. Eso también recordar el algoritmo, básicamente. Tengo los tres. Paso por el algoritmo. El primero es el primero. El segundo hay un ajuste por ahí. Usando la regla del producto punto. Entonces aquí estaría. Habría que chequear si sale 8 realmente. Creo que no. Cuartos. Bueno, y si los cálculos, las sumas y las restas, si se equivocó allá.
Es que le usé, verá, Inge, le usé la fórmula de lo que le saqué arriba, del B. Ah, la de acá mejor, sí. No, no, Claro, esa le usé, pero me salía indefinido, me salía 1/0. Pero ahí decidí usar esa fórmula de ahí. algo hice mal yo entonces. Ajá. Porque o sea, el denominador nunca le podría dar cero. A lo mucho podría darme cero el numerador. Pero el No sé, pero yo denominador, le calculé y me salía 0, 1/0. y vamos a chequear. Mira, salvo que esté mal la fórmula acá. Vamos a tratar de salir de dudas ahí. Puede ser, bueno, lo que pasa es que yo le construí uno ahí un poquito a la adivinanza. No provee realmente si verifica el tercer inciso de la definición, que es el más duro. Ese podría causar cosas especiales, salvo que pase eso. Pero de ahí conceptualmente, si fuera un producto interno, está multiplicando vector la norma de un vector. No, o sea, si me da cero, claro, ahí el problema es el producto interno está mal definido. Bueno, pero usando la definición por ahí es el camino. Y al final produciría tres vectores, que es ortogonal, y luego dividiendo para la norma termino en ortonormal. Deje ver cómo más calcularon los otros compañeros. Pues por acá. Bueno, hay algunos que nos han compartido. A ver si se ve ahí un poco más grandecito. Ya, la misma idea, la fórmula. Ya. Luego producimos la matriz usando más bien la definición, como conozco la base. Y llegó a esta matriz. Si ve diferentes coeficientes tengo. Yo creo que se parece así, se parece a la primera que vimos, ¿no? Dos de 3, por ahí va ahí. Y luego dice proceso de Gram-Smith, bueno, recordar el algoritmo. Tratar de no perderse dividiendo por la norma al inicio, al final, mejor. La propuesta sería siempre buscamos ortogonal y después ortonormal. Entonces el primero pasa todavía primerito, solito. Luego para el segundo viene el ajuste y hay que ver que no se equivoquen los coeficientes. Bueno, el compañero está de una vez dividiendo también para la norma, va coleccionando ya todo. Solo eran 3 de 3, ¿no? Entonces el tercero. Y aquí sí llegó bien, no, no se ve tan extraño. Parece que no causó problema al producto, ¿no es cierto? Hay que usar siempre esta regla del producto interno. Creo que está mejor. Creo que sale por ahí la respuesta. Raíz de 2, raíz de 6, raíz de 3, x2, ¿no? 2 raíz de 6 sobre 6, ya. Y ahí estamos bien. Por ahí va. Bien está. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Quién se me escapó? Por acá. A ver, está muy chiquito. Por ahí. Ya. Bueno, encontremos la fórmula otra vez. Tengo 2, 4, 6, 7 términos. Creo que están de más términos ahí. O faltó igual la última línea, creo que es, ¿cierto? Ya. Ya, vamos por definición, más rápido, ¿no? Producto. Y tengo, sí, la misma matriz de antes, ¿no? Sí. Luego el algoritmo, hay que recordar la lógica. El primero se queda, el segundo se va ajustando. Y como ver los denominadores realmente no deberían causar problemas si es producto interno. Se ve bien. Vuelvo a tener algo parecido al otro compañero aquí. 0 por acá. Hay uno que es el doble. Y el tercero es casi simétrico salvo el signo. Por ahí va. Ahí está. Más allá de si nos equivocamos en sumar y restar la definición. Y por acá nos puso por separado. Deje ver. Está un poquito muy bajito el color. ¿Verdad? Dice. Igual no construyo la fórmula. Con la fórmula, ahora, por ejemplo, el compañero va a ser más bien por cambio de base. Tengo la matriz de paso de 1 a C. O al revés, de 1 a canónica. No, sí, está de 1 a canónica. Entonces construyo esto, ya conozco todo. Hay que poner la matriz. Pero aquí llega una versión distinta. Algo está fallando por ahí. Se ve bien diferente la idea matricial. Dice, entonces, ¿cómo Eh, era de ser ese? ¿Qué estaría mal aquí? Habría que chequear bien el detalle, ¿verdad? Porque tengo
Volvemos a la formulita. Tengo 1, 1, 2, 1 negativo, 1, 2 negativo, 2, 2 positivo, 3, 2, 2, 3 y 2 veces 2, 3. Esta era la fórmula. La fórmula está bien ahí. Luego dice las matrices de cambio de base. Yo voy a pasar aquí. Tengo en la base canónica. Necesito ponerla a la derecha, base 1 a base canónica. Entonces esta matriz, si le ves, son las columnas, son los vectores. Esa es la matriz que va de base 1 a base canónica. Entonces esta va a la derecha, la otra va a la izquierda, transpuesta, que es la misma, y la del centro. Y está bien el cálculo. Tengo yo aquí 1. A ver, matriz central con la de la derecha me da 1, primera entrada. Luego tendría 1, segunda entrada, y 0 la última. Luego va 1 abajo, 0 en el medio, 1. Sí, está bien el cálculo. 0, 1 y 1. Luego multiplico otra vez, dice 1, 1. Nunca hubieron cambios de signo, ¿no? A ver, me preocupó. No hay ningún signo distinto de 0. La matriz del medio está mal escrita, pues claro, me estoy perdiendo. Voy a multiplicar la matriz que conozco del producto interno en la base canónica. La matriz que conozco en la base canónica es esta de aquí. 1 menos 1, 1, 1. Esta matriz es la que debe ir en el centro, no la identidad. Es el problema. Hay que poner aquí la matriz que conozco en la base canónica y ahí si el producto va, habría que corroborar que me dé. Yo creo que sí, le va a dar lo mismo que con los otros compañeros. Aquí sería 0 y los coeficientes como van jugando. Ese detalle sería. Ya. Ahora, en la segunda, en la última dice, también la base, la idea ortogonal. Hay que seguir el algoritmo otra vez. Primera versión. El segundo, el ajuste. Entonces aquí hay que usar la fórmula mejor, ¿no? Conocemos la fórmula. Y bien, ojalá. Hay que checar el cálculo nada más, ¿no? Si no, no calculamos mal. Se ve bien, parecido a los anteriores. Tengo un 0 por acá, un doble, un simétrico, sí. Por ahí estamos bien. Y nos olvidamos de la versión matricial que conocíamos nomás. Bueno, creo que estamos bien, ¿cierto? Por ahí vamos al asunto, vamos a ir perfeccionando. Quería terminar un poquito lo que sigue y para intentar hacer más ejercicios ya de la parte final. Entonces, este era el que estamos haciendo, entonces ahí le confirma la matriz como nos dio. Tenía un 0 por acá, por ahí. El último inciso siempre es el duro, ¿no? Todavía estaba yo un poco preocupado de que no sea realmente producto punto. El último inciso de la definición siempre es el duro a probar. Tendría que yo asegurármelas. Luego vamos a ver un criterio para salir de dudas. Porque a veces puede ocurrir cosas extrañas, como que, ya sabe, el tercer inciso aseguraba que el cero es el único que provoca, el origen es el único que provoca el cero. Entonces, si no aseguro eso, podría empezar a pasar cosas raras, como vectores de norma cero cuando no es vector nulo, cosas así. Bueno, por el momento la definición era lo que intentábamos confirmar de que estábamos siguiendo por buen camino. Entonces, para terminar un poquito esa parte, la última definición que estaban por acá, vamos a repasar el documento. Estábamos por aquí. Distancia, no, más abajo. Ortogonalidad. Pues bueno, resumiendo, habíamos hablado la definición de ortogonalidad para 2. Cuando hablo de un conjunto, entonces la condición de todos 2 a 2, todos 2 a 2 deben funcionar. La combinatoria sería de los elementos, ¿no? Eso permite hablar de conjunto ortogonal. El interés es más bien de base. Luego en esa idea, ¿no? Cuando tenemos una base ortogonal, recordar que el producto punto ahí se va a ver especial, se va a ver en forma diagonal. Para que se pueda ver como la identidad debe ser una base ortonormal. Y eso permitía hacer el símil de todo lo que sabíamos en la base canónica, en R2. Por ejemplo, descomponer un vector rápidamente más acá está, perdón, está un poco en desorden. Descomponer un vector en coordenadas. Tengo esa versión rápida. Poder calcular la norma de un vector rápidamente. Poder calcular el producto punto de dos vectores también usando la idea ortogonal. Eso es especial solo por la idea de ortonormal.
Ya. Bueno, esto le puse yo en la pizarra un poquito más las fórmulas resumidas, pero aquí está todo, no está probado, incluso es una demostración, etc. Realmente rescatable de esta parte es este asunto que lo va a ver bastante seguido en los ejercicios. Sí, si no entendió al final la demostración es este paso el que hay que recordar. ¿Cómo usa, si se da cuenta, la linealidad del producto interno? Sacar la suma que estaba dentro fuera. Y luego el otro punto clave aquí, que desapareció toda la suma porque justamente era ortogonal. Todos los productos que no son los mismos valen cero. Ese era el concepto de ortogonal y sobrevive el que es igual. El JJ sobrevive. Todos los IJ desaparecen para los diferentes y sobrevive. Estos dos pasos claves son los que van a aparecer en el peor de los escenarios, en los ejercicios conceptuales sobre todo. Esa forma de explotar la linealidad del producto punto y el tema de ortogonalidad. Bueno, luego de esa parte están los ejemplos pequeñitos y hablamos del proceso de Granny-Smith, que recordar también lo que hacía era una maquinita que recoge un conjunto que debe ser RLI, es el único requisito. Bueno, si es base, la garantía es que lo que sigue va a tener que ser base también. Entonces construye algo ortogonal y al final ortonormal, siguiendo el esquema programa de construcción. Entonces, las fórmulas, esta era la fórmula de cabecera a recordar. Bueno, la versión aquí un poco más sencilla es en lugar de ver norma le pone producto interno, ¿no? Para, bueno, es la idea de proyección, es realmente la que sale de ahí. Se va a definir también luego. ¿Qué más? Corolario, un corolario importante dice, si es un espacio vectorial de dimensión finita. Bueno, esto de finita es de gratis, lo que se puede imaginar ustedes. Infinita sale del contexto del curso, con pinzas tomaríamos la parte infinita. Dimensión finita. El producto interno dice y un subespacio que no sea el origen, o sea, que no sea trivial. Existe una base ortonormal que contiene una base, a ver, una base ortonormal que contiene una base ortogonal de S. No sé si le resulta un poco obvio. Si tengo una base ortogonal de S, podría completarla para construir una base ortogonal del grande. O sea, lo que sabemos hacer en espacios vectoriales, ¿no? Si tiene aquí un espacio vectorial, digamos el universo B, y tiene un subespacio S, yo puedo construir una base de S y puedo construir una base de B independientemente de S o usando la base de S. O sea, si aquí tengo dos vectores que ya forman una base, podría completar el último, un tercero por acá y tendría 3, por ejemplo. Entonces, eso que hacíamos en base normal también se puede hacer con la idea de ortonormal. ¿Por qué? Porque ya tenemos el proceso Granny-Smith. Si tengo aquí dos elementos que son una base, los puedo volver ortogonales con Granny-Smith. Y entonces el tercero que cogía siempre ahí por la definición, el que sobraba, también lo puedo reprocesar en Granny-Smith y formar finalmente una base ortogonal de todo, que a la vez tiene un pedacito del conjunto más chiquito. O sea, es bastante fácil de digerir. Como corolario puedo ya hablar de ortonormal en una base de cualquier cosa. ¿Qué más? Bueno, aquí está mostrándole formalmente. ¿Qué más tenemos? Ejemplos, ya vamos a ver ejercicios. Y el tema final que queremos llegar, la idea de complemento ortogonal. Bueno, el nombre lo dice casi todo. Complemento, cuando usted hablaba de conjuntos, un conjunto complemento, ¿cuál es la idea? Que sumaba el espacio. Desde este punto de vista formal, se va a exigir que sume de una forma ortogonal. Eso es lo que vamos a descubrir. Entonces, si por el momento el nombre no le dice mucho, vea la definición. Dice, para un espacio vectorial dado, si cojo yo un subconjunto, note lo sutil, no necesariamente es un espacio vectorial, es un conjunto nada más. Voy a definir lo que se llama complemento ortogonal. ¿Cómo? Con este simbolito. Este simbolito invoca al complemento de S, que por definición van a ser todos los vectores del espacio completo que su producto punto con los elementos de S valga ser. Nada más. O sea, visualmente, al menos en el mundo canónico, sí se podía interpretar fácilmente. A ver, lo voy a poner acá en la pizarra.
Por ejemplo, pensemos en complemento ortogonal. Ya le vamos a hacer justicia al nombre. Dice, cuando estábamos en el mundo canónico, R2, por aquí tenía un conjunto, dice, no necesariamente un espacio vectorial. Piense que mi conjunto es trivial, es un vectorcito. Por ejemplo, este de aquí. Entonces buscamos el complemento en que se va a traducir. Dice, son todos los elementos de R2, tales que el producto punto con los elementos de ese me da 0. O dicho de otra manera, justamente de ahí el nombre, los ortogonales. O sea, tal que B sea ortogonal al único elemento que hay en ese. En este caso el U. Entonces ya lo hemos traducido, o sea, es una recta al final, ¿no es cierto? Este vector de aquí va a ser ortogonal, lo mismo de acá, lo mismo este más pequeño, más grande. Al final tengo una recta aquí, ¿sí? Todos los que caen en esta recta van a ser perpendiculares a U y entonces es el complemento de U. Entonces ese de U en este caso es una recta, ¿sí? En el mundo canónico. Entonces ese concepto, esa intuición es la que se va a generalizar a largo plazo, ¿sí? Esto, de hecho, vamos a descubrir que en el caso general siempre es un espacio vectorial, sin importar si ese no fue espacio vectorial, ese ortogonal ya es un espacio vectorial. Aquí lo puedo razonar como digo este pequeño ejemplo. A pesar de que no es un espacio vectorial, ese es solo un vector, el complemento siempre termina siendo todo el espacio, toda la recta, ¿ya? Es lo que se va a conjeturar luego acá en unas observaciones más bien directas ahí, ¿sí? Bueno, primero lo obvio. Para poder hablar de espacio vectorial tenía que estar el 0 ahí. Entonces, primero, el 0 siempre pertenece, porque el 0 por ese siempre me da 0. O sea, 0 por vector siempre me da 0. Es la definición del producto punto que aseguraba eso. Entonces, el 0 siempre pertenece al complemento ortogonal. Por ahí había que empezar a entender para saber si prospera llamarse esto subespacio. Luego debía ser estable por la suma, si recuerdan la definición. Entonces, para que sea estable por la suma, tal cual, la definición. Cojo dos elementos, los voy a sumar y voy a ver si la suma está. Decir que B está en ese ortogonal quiere decir esto por definición. Justo lo que estamos hablando. Decir que W está en ese ortogonal quiere decir esto por definición. Entonces ahí viene como en fundamentos. Por demostrar que la suma debe estar en el complemento. O sea, la suma producto S debería valer 0. Y ahí viene otra vez el arte de linealidad del producto interno. Por hipótesis, prueba que vale 0. Es súper trivial. O sea, la primera vez que le veo ahí quizás se confunda por el para todo S que aparece por acá, pero se lo puede manejar como en fundamentos, ¿no? Para todo S, entonces verifico, tengo la identidad y funciona. Es estable por la suma. Y lo único que falta es estable por producto, que también es obvio por la forma en que se acaba el escalar el producto interno. Y entonces verifica. Entonces todo esto corrobora que es realmente un espacio vectorial. Cosa de recordar que a veces se nos escapa que el 0 está ahí y que es un subespacio, obviamente. Entonces, note lo interesante. No importa que ese sea o no sea un conjunto vectorial, un espacio vectorial. El complemento ya es espacio. Sí, de eso. Por acá está, ¿no es cierto? Dice, justo lo que estamos diseñando. ¿Verdad? Coja el vector fijo 1,1. Esto es decir, un solo elemento. El ortogonal. Recreamos la definición. Son los elementos de R2, tal que el producto punto vale 0. ¿Qué producto punto estamos hablando? Si dice producto interno canónico, es la formulita de toda la vida, igualado a 0. Y esto ya salta a los ojos, pues esto es una recta. Y él le adorna poniendo como la recta generada por este vector. Y ya se acabó. Pues acaba de probar que el complemento ortogonal de un solo vector es esta recta. ¿Sí? Entonces siempre lo vamos a poder calcular, siempre, obviamente que conozca el conjunto en cuestión y que conozca la fórmula del producto punto. Siempre lo va a poder calcular. Bueno, aquí hay otro ejemplo ya en los complejos. Luego vamos a ir indagando, ¿no? Puede intentar a verle, pero no se asuste ahí por la notación del producto interno canónico. Había un conjugado y se puede intentar construir. Luego vienen bueno, antes de pasar directamente acá a las proposiciones, puede ir meditando sobre la idea de complemento. ¿Por qué se llama complemento? Otra vez, indagando sobre la
noción aquí de canónica, ¿cierto? Daba lo mismo haber cogido a S como U o a S como la recta. ¿Qué dice usted? Si ese era el vector U aquí, o piénsenle en el ejemplo numérico, pongamos así números, mejor como el ejemplo del texto. Piense que el U era el 1, 1. Entonces ese es solo U. Acaba de ver ahí en el texto que ese ortogonal es la recta formada por el vector ortogonal. Acá, por ponerle un nombre, menos 1, 1, o 1 menos 1. ¿Cierto? Ya, le invito a meditar que daba lo mismo si en vez de coger a U así, o a S como un solo elemento, cogía a S como el elemento generado por él. O sea, cojo a toda la recta como S. ¿Sí? No, mi gráfico se fue bien feo. Toda la recta como S. ¿Daba o no daba lo mismo? Si usted calcula otra vez complemento ortogonal, va a buscar los elementos que son ortogonales a todos los de aquí, pero todos los de aquí son generados por U, me va a dar lo mismo. Es que pongamos el detalle. Por definición sería los elementos XY de R2, tal que la definición decía el elemento XY que multiplica al S general. Voy a ponerle así, S general debe ser 0 para todo S en el conjunto S mayúsculo. En este caso tengo que ponerle así porque ya no es uno solo, hay un montón ahí. Pero bueno, como es de espacio vectorial, hay una forma fácil de escribirlos a ellos, ¿cierto? Porque S se va a ver siempre como alfa el vector que lo genera, ¿sí o no? Para alfa en los reales. Así se va a ver todo S. Entonces ya puede reescribir mejor lo de arriba. Bueno, voy a sacar a limpio la condición, que es la que me interesa entender. Esta es la condición, ¿cierto? Entonces la condición, usando esto, se ve que el vector XY que busco debe ser ortogonal a este vector, que ya lo entiendo mejor. Alfa 1, 1, para todo alfa, debe ser 0. Y ya está, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Linealidad. Bueno, como estamos en el producto punto real, esto va a salir escalar real. Aunque si salía con conjugado tampoco complicaba mucho la historia, ¿no es cierto? Como estoy igualado a 0 y esto es para todo alfa, la única manera de que esto me dé 0 siempre, si alfa es cualquier real, es que entonces esto valga 0. ¿Sí o no? Y acabo de pasar de aquí a acá. ¿Se acabó? Entonces esto muestra que finalmente ese ortogonal es el espacio generado por ese vector y nada más. Otra vez lo mismo. Se da cuenta, absorbe el complemento ortogonal la idea de espacio vectorial a la final. Da lo mismo haber cogido U o el espacio que le genera. O sea, al final es ciego a la idea de linealidad. Da lo mismo coger puntos separados o los espacios que lo generan. Bueno, ese sería el primera cosa a indagar. Y lo otro que salta a los ojos de aquí, que son complementos desde ese punto de vista, porque son ortogonales. Si estuviera en R2, este vector y este vector de acá, ya creo todo R2. Si se da cuenta, son complementos en ese sentido. De hecho, la idea de la definición formal de complemento, no sé si la vio alguna vez en conjuntos, cuando usted decía la idea de suma de conjuntos, cuando usted coge, por ejemplo, dice, tengo un conjunto completo E y tengo dos subconjuntos de él, A dentro de E y B dentro de E. Se define la suma. Bueno, debe haber una suma definida aquí. Si tuviera un espacio vectorial, la suma es espacio vectorial. Entonces se define esto como suma. Se decía que es complemento cuando los dos se complementan en el sentido de que forman E. Esa era conceptualmente la idea de conjuntos, la idea de complemento. Entonces, respetando esa idea, eso no es lo que está pasando. Si se da cuenta acá, estamos en el contexto de espacios vectoriales. Si usted coge a S y coge S ortogonal, la suma, ¿genera o no genera todo E? Bueno, sí en un cierto punto. Si usted hubiese tomado solo el vector E, ¿no es cierto? Y cogía el vector, perdón, y cogíamos el complemento, la suma no es todo el espacio, me va a faltar elementos, ¿sí o no? Pero en el otro caso, cuando cogía
bueno, aquí, perdón, estoy rayando mal. Había separado, vamos a ponerle así. Los dos casos estaban así. El caso cuando es un solo elemento y el caso cuando es todo un espacio vectorial. Entonces, en este caso no me va a funcionar porque usted coge ese suma de conjunto con ese ortogonal, es más chiquito que todo R2. Le falta algo, ¿sí o no? No puede formar con estos dos, por ejemplo, el de acá. No puedo porque necesito multiplicar por constantes ahí. Dicen, entonces, ah, ah, o sea, el complemento lo forma un solo vector, o como, Sí, o sea, el vector U, digamos, el vector aquí 1, 1, con él crea toda la recta. El complemento ortogonal del vector sí es toda la recta, pero los dos sumados no pueden crear, por ejemplo, este de acá, el 2, 2. No hay forma de coger 1 más un elemento de esta recta y llegar acá. Sí, es lo que estoy tratando de explicar. O sea, desde ese punto de vista no logra alcanzar la idea de complemento. ¿Qué le hace falta? Le hace falta justamente los demás vectores de aquí. En el otro sentido, cuando el conjunto de arranque es un espacio vectorial, aquí sí verifica ese más ese complemento todo el espacio. Porque ahora sí puedo llegar a él con un elemento de aquí y un elemento de acá. No sé si es obvio, le voy a de todas maneras ilustrar ahí lo que estamos diciendo. ¿Cómo forma el 1, 1? Perdón, acuérdense que a la final, si hablamos del segundo caso, cojo toda la recta. Ese es el elemento generado por 1, 1. Y el ese ortogonal es el elemento generado por 1 menos 1, el espacio vectorial. Entonces, ahora sí puedo llegar, por ejemplo, al 2, 2. El 2, 2, veámosle como vector columna, busque la constante aquí, que multiplicado por el 1, 1, más la constante acá, multiplicado por 1 menos 1. Si se da cuenta, al final lo que estoy haciendo es descomponer como si fuera una base. ¿Sí? Es la misma historia al final. Entonces, esto lo puedo hacer porque esto sí está en S y esto está en S ortogonal. ¿Sí? Esa es la sutil diferencia. Acá no lo podía hacer porque si le pongo constante de 1, 1 ya no está en S. Entonces no funcionaba. Es lo que le insistía acá. Para poderle hacer justicia al nombre de complemento ortogonal, ese debe ser subespacio. Es lo único detalle que quizás no se enfatiza demasiado en el texto. Ahí puedo construir constantes aquí. Bueno, ¿cuánto me faltaría poner? El 2, 2. Creo que es la regla de juego siempre, ¿no? El ejemplo, un ejercicio creo que se llama así. Creo que es la suma sobre 2 y la resta sobre 2, creo que era. Uno de los dos es 2 y el otro es 1. ¿O no? ¿Sí? puede ser cero, para que dé 2, 2. ¿Perdón? No puede ser cero, para que dé 2, 2. Sí, pues más fácil de ver. Claro, este vector está aquí. Está mal mi gráfico. De hecho, él estaba acá. Sí, verdad es. Ahí se ilustra mejor todavía. Este vector no puedo alcanzarlo con ese si fuera solo un elemento, pero sí lo puedo alcanzar con el espacio vectorial. Entonces, eso solo para insistir. Cuando hablamos de espacios vectoriales, ahí amerita llamarse complemento y verifica esta pequeña definición. Bueno, todo esto era para bosquejar la definición. Lo voy a insistir ahí como definición. Si el S es subespacio vectorial de E, yo ya sabía que ese ortogonal es subespacio vectorial de E, y lo nuevo es que los dos, suma de vectores, suma de conjuntos definida por la suma de vectores, verifica ahora sí esto, es suma de todo, es la palabra de complemento. Ahora, hay una cosita un poquito más especial, que es un simbolito nuevo también. Desde el punto de vista conceptual también se le introducía esta suma directa que se le llamaba, sí, verifica que no había nadie ahí. Bueno, esto era en conjuntos, es decir, que suma directa sin intersección no había nadie. Causa un poquito confusión porque ahora estamos en una estructura de espacio vectorial. Esto no va a pasar. Entonces, más bien esto se va a ajustar, vamos a poner como complemento aquí en la definición. Vamos a decir, diremos que son suma directa, es decir, que S, y ahora sí usamos ese simbolito, S ortogonal da E,
Sí, además de obviamente esto verifica que la intersección no contenga nada más que el origen. Que si se le ve visualmente es justo lo que está pasando, ¿no? La suma de estos dos espacios vectoriales como tal genera todo R2 y la única intersección o lo único que tienen en común es del origen. Entonces a eso se le va a llamar formalmente suma directa. No le dice así el texto, sino más bien dice que todo esto verifica y todo esto se le va a llamar la idea de complemento. Ortogonal, lo que viene de ahí. Estamos usando ortogonalidad. Entonces, todo esto va a verificar a la final, ¿sí? La suma genera todo el espacio, la intersección solo contiene el origen y la suma es directa en el sentido de que lo mismo, redundando, que suma todo y que no hay nada más que el origen. Sí, de ahí la justificación de este simbolito. Nada más para no confundirse ahí. Entonces, nosotros vamos a usar la nomenclatura del texto, vamos a llamarlo así. Entonces, el complemento ortogonal, aquí dice, no, si hay un espacio vectorial, si ese es un subespacio, ahora sí verifica que no hay nadie más que el cero y que la suma es todo. O véalo desde otro punto de vista elegante, la dimensión son complementos realmente. O sea, si esto era dimensión 1, esta dimensión 1 vino de R2. Siempre va a pasar, va a tener esta ecuación de la dimensión. O, como insiste acá, está en suma directa. Bueno, es lo único que nos faltaba como definición, aunque hay algunas observaciones también que van a surgir de aquí. Esa historia de complemento es una especie como de operador sobre el conjunto, si lo quiere ver así. Es una maquinita que a ese lo convierte en literalmente su complemento ortogonal. Esa operación solo se puede hacer una vez. Es lo que se va a intentar entender luego. Déjame ver si está por aquí. Creo que está en los ejercicios ya. Ah, no, estaba como pequeña proposición. Antes de pasar a los ejemplos acá, esta pequeña conclusión acá también. Como le decía, el operador, si lo ve como un operador ortogonal, solo lo puede hacer una vez. O sea, si coge usted S siendo un espacio vectorial, calcula el ortogonal, es el complemento ortogonal que suma todo el espacio. Si lo vuelve a calcular, vuelve a caer en S. No es que cae en nada más. No es que crea algo diferente. Eso se hubiese podido convencer también aquí del gráfico, ¿no? Si dice, si cojo esta recta como S y calculo la recta perpendicular, pues es la de acá. Y si otra vez calculo la recta perpendicular de la que obtuve, no hay remedio, tiene que volver a caer acá. ¿Sí? Es un operador que en ese caso, digamos, el cuadrado me vuelve a dar ya la identidad, si lo quiere ver de esa manera. Ortogonal de ortogonal me da el mismo conjunto. ¿Sí? A recordar. En algún momento lo usaremos también. Como es una proposición, pues merece una demostración. Está aquí también. Lo puede ver si quieren más detalle, pero el concepto es el que nos interesa. Y ahí sí ejemplos, ¿no es cierto? Antes de proyección ya vemos la siguiente clase. Ejemplos y ejemplos. Algún ejercicio de comprensión inmediata directo podría ser también. Vamos a poner por acá. Entender que vamos a poner así como pequeño ejercicio. Piense usted en R2 y un producto interno. Conceptual todo, ¿verdad? Producto interno. Nadie dice la fórmula, nadie ha dicho que sea producto canónico, nada, un producto interno. Y cojo un subconjunto, no, un conjunto específico. Pensemos que ese vale el origen. ¿Qué le parece? El origen de R2, lo voy a pintar así. ¿Qué vale ese ortogonal? ¿Le pueden meditar? Nadie dijo que no pueda tomar al conjunto trivial el origen. O sea, tendría que calcular por la definición. Hagámoslo una vez en la vida en detalle. Dice, ese ortogonal, en este caso es el ser, por definición, estoy en R2, es el conjunto de puntos de R2, ¿no es cierto? Tales que verifiquen que el producto de XY con los elementos de S, en este caso hay un solo elemento, el origen, 0, 0, me de 0. ¿Cuáles son los elementos que verifican esto? Por definición del producto punto es todos, o sea, esto es todo R2, ¿sí? Ese sería el primer resultado interesante. El complemento del origen es todo R2.
No sé si le parece finalmente obvio. La otra pregunta, ¿cuál es el complemento de todo R2? O sea, si ahora S es todo R2, el complemento de todo R2 es, no sé si le... Debería ser el vacío. Debería ser 0, ¿no es cierto? No hay otra manera. Debería ser, porque estamos diciendo que el complemento del complemento es el mismo, o sea, método así. Dice, S ortogonal del S ortogonal debe ser S. Reemplace S como el 0. Por aquí tengo el 0. Por acá tengo el 0 ortogonal, ortogonal. Y esto acabo de probar que es L2. L2 ortogonal es el origen. Justamente lo que estamos probando. Lo puedo hacer por la definición o simplemente se convence usando esa propiedad, como le digo, de que el ortogonal es el mismo. Entonces, esto es el origen. ¿Sí? A veces confunde un poco esa idea, entonces hay que de una vez matar esas dudas. Esto va a pasar siempre. Note que jamás usé fórmula. Estoy usando aquí es la definición. Este es verdadero por definición de producto punto. ¿Sí? Más allá de la fórmula. De hecho, más allá del espacio vectorial. Más abstracto todavía. Si le daba aquí un espacio cualquiera, esto también era vectorial. Tendría que exagerar poniéndolo así. El 0 del espacio. El 0 del espacio. Y siempre va a pasar. ¿Sí? Siempre voy a tener esas ideas. El complemento ortogonal del origen es todo el espacio y el complemento ortogonal del espacio completo es el origen. ¿Sí? Bueno. Ahí vamos a intentar pasar a ejemplos ya. Bueno, la primera idea de ejemplos va a ser un poco calculatoria, ¿no? Tratar de ver lo que se nos quedó antes, calcular cosas, calcular el complemento, etcétera, etcétera. Y luego intentaremos pasar la próxima semana a hablar un poquito de proyección ortogonal y va a haber algunos de los ejercicios que siguen, empiezan a tornarse un poquito conceptuales. Entonces, estábamos viendo que no había todavía muchos ejemplos aquí de ese sentido, ¿no? Porque venían a requerir un poco de experiencia en la parte calculatoria, un análisis más bien ya del concepto, la parte teórica, si son, realmente le advierto por ahí, son bastante duros los últimos ejercicios. Son bien puestos. Vamos a ir progresivamente empeorando la idea. Verá, vamos a poner acá un ejemplo para intentar recopilar. Habíamos estado trabajando todo en R2. El otro que hicimos también, de hecho, estaba en R3. Vamos a intentar salir de ahí primero. Vamos a hacer un ejercicio usando otro tipo de espacio. Yo le voy a definir aquí lo que es, por ejemplo, el conjunto de polinomios en la variable x. Ya, esto va a ser por definición, esta es mi notación. Por definición, el conjunto de polinomios de la forma a más bx, podemos hasta el grado 2 nomás, hasta 2, más x al cuadrado. Polinomios grado 2, tal que, bueno, aquí el x a veces le pongo en mayúscula, en minúscula, pongo en minúscula. Tal que x es una letra, nada más. Así como cuando usted escribió un conjunto, una tripleta, estos eran unas letras, unos símbolos ahí para llevar la lógica. Aquí el X no lo medita, es una letra, un símbolo. Lo que importa es que a veces son reales. ¿Sí? Nada más. Ejemplos. ¿Qué cosas está ahí? El polinomio 1. Polinomio constante 1. ¿Se puede ver así? Sí. Se puede ver como 1 más 0x más 0x al cuadrado. Estoy aquí. No he salido de esa idea. El polinomio 1 más x. El polinomio 3 menos x al cuadrado. Todos ellos van a estar aquí. En palabras, esto es el conjunto de polinomios de grado a lo mucho 2 o menor o igual que 2 a coeficientes reales. ¿Sí? Cuando hablemos del conjunto de polinomios de grado menor o igual que 3, ya sabes lo que es. Si luego hablamos del conjunto de polinomios a coeficientes imaginarios, tú ya vas a ver aquí va a ser coeficientes imaginarios y entonces me voy a mover en los imaginarios. Bueno, eso como por si acaso primera introducción a la notación, aunque no sé si debe haberlo visto ya. Acuérdense que esto goza también de la suma
de polinomios como lo sabía hacer, y el producto por escalar por los reales. Entonces, solo para recordar esto, dotado de la suma que conoce producto en los reales, es un espacio vectorial real. Sabe también su dimensión, ¿no es cierto? De hecho, hay una pequeña recomendación como observación, que se puede identificar a R2 de X con el espacio R3, porque al polinomio A más BX más X al cuadrado lo puedo representar como la tripleta ABC. Y entonces la suma, de hecho, se pasa en la suma acá, ¿no? Y el producto también se pasa al producto. Entonces y la dimensión y todo, de hecho, son isomorfos. Pero no son exactamente lo mismo. Sí, casi se parecen, al menos como conjuntos, como espacios vectoriales. ¿Qué es lo que va a romper la cabeza aquí? Es que el producto punto no se va a parecer a la geometría va a cambiar, ¿ya? Pero en algunos momentos sí me conviene hacer esta identificación para no romperme la cabeza, para calcular base, descomponer cosas, calcular sistemas. Es más sencillo verlo en L3 que en versión polinomio. Pero recordar que si hace ese cambio, regrese al que estamos hablando. Bueno, luego de esa introducción hablamos del producto interno canónico. En este conjunto, bueno, lo puede meditar, son funciones también, ¿no? O sea, véalo como una parte del espacio de funciones. Entonces, de ahí no va a ser descabellada la idea del producto punto. Entonces, para dos polinomios, recuerden que lo van a notar en X. El producto punto está definido como la integral de menos 1 a 1 de P subvariable, Q subvariable a de X. Este es el canónico tradicional. Hay muchos otros. Bueno, vamos a introducir ese nombre. Entonces, en este espacio vectorial con este producto interno canónico, primero vamos recopilando algunas ideas. Parte A ver si no se tarda mucho. Calcule la matriz. Bueno, digamos cuál es la base canónica, perdón. Base canónica de este conjunto es los elementos 1, x y x cuadrado. Son los polinomios que generan todo el espacio, es obvio, ¿no? El mismo polinomio de acá justamente es el que crea las coordenadas en esta base. Bueno, ya llegado ahí, preguntas de comprensión inmediata. Calcule la matriz en la base canónica. 2 sea base 1, me doy otra base. La base, por ejemplo, no sé si me invento 2 menos de x, x más de x cubo. Sí, calcular. Aunque en el ejemplo que le mandé ya lo hizo bien. ¿Qué es lo que exagero acá? O lo que hemos cambiado es la idea de conjunto. Ahora es algo polinomio. Pero si lo pudo hacer antes, lo va a poder hacer bien también. Calcule la matriz ahí. Sí. Luego, para recordar un poquito la idea del proceso Gram-Schmidt, va a ortogonalizar. Ortogonalizar B1. No me importan mucho los coeficientes, solo ortogonalice, o sea, la norma. Pero acuérdense que está a un paso de crear la ortonormal, ¿no? Llámela B2. ¿Ya? Todo esto lo sabe hacer, esperaría que también lo pueda hacer. Y lo último, lo nuevo, ¿cierto? Hasta aquí, punto aparte. El resto, para lo que queremos indagar, pensemos en el complemento ortogonal, a ver si no nos frustra. Voy a llamarle S a la recta formada por el elemento, por ejemplo, 1 más x. ¿Cómo sería esta historia? A ver si no se confunde. Este es un vector, nada más. O sea, una forma más simpática de llamarle o de notarle sería así, nada más. ¿No es cierto? Quiere verle tradicionalmente como ecuaciones. Sería el vector a más bx más x al cuadrado, tal que es múltiplo de él, ¿no es cierto? Tal que a más bx más x al cuadrado es un múltiplo, o sea, lambda de 1 más x para
lambda en los reales. Por si acaso estoy haciendo toda la descripción aquí para que no quede duda. Voy a intentar revelar la forma tradicional como usted veía un espacio vectorial en Rn. Sí, no sé si amerita decir de pronto si recuerdo cómo eran los espacios vectoriales en Rn. Cuando estaba, por ejemplo, en R2. ¿Qué nomás había en R2, mejor dicho? Piensa en dimensión. Hagamos una pequeña tablita mejor. Para inspirar lo que le digo. Cuando estoy en R2, sí, pongamos aquí. Las cosas de dimensión 2, cosas de dimensión 1 y no había más, ¿no? Cosas de dimensión 2, pues todo R2 mismo, no hay remedio. Cosas de dimensión 1, rectas. ¿Cómo reconocíamos a las rectas sin pensar en el espacio generado por? Si le quiere ver en ecuaciones, era un conjunto de los elementos tales que verificaban aquí una ecuación igualada a 0. ¿No es cierto? ¿Y nada más? Entonces no hay más que decir en R2. Es bien trivial. Cuando coge usted R3, ¿qué nomás había? Había cosas de dimensión 3, que otra vez es el trivial, es todo R3, no hay más. Pero ahora tenía cosas de dimensión 2 y puedo tener cosas de dimensión 1. ¿Cierto? Aquí eran las rectas y aquí eran los planos. ¿Cómo reconoce una recta o un plano en R3? Ahí venía la lógica, ¿no es cierto? Eran aquí, bueno, al final lo que me interesa es esto, entender. ¿Cómo reconocía? En la descripción del conjunto, esto tenía que tener una ecuación igualada a 0 para que sea plano en R3. Para que sea recta en R3 tenía que tener dos ecuaciones igualadas a 0. Acuérdense que tenía que ser ecuaciones de Lie, ¿no? Estamos hablando de la dimensión, estoy pensando siempre en Lie, ecuaciones de Lie, etcétera, etcétera. Entonces usted puede buscar en Rn, puede tener cosas de dimensión n, n-1, n-2, etcétera, hasta llegar a dimensión 3, dimensión 2, dimensión 1, por ejemplo. Entonces, si es el mismo esquema, esto se va a llamar recta. Esto se va a llamar plano, plano, plano. Hay la propuesta de llamarle los planos, para insistir en que es la dimensión 2. Este se le llama 3 plano, etcétera. El único que usa un nombre particular es el penúltimo, que se le llama tradicionalmente hiperplano. Por si acaso, si alguna vez nunca vio. Y este es el único, pues el Rn, el trivial. Entonces, la misma construcción acá. ¿Cómo reconoce en Rn una recta? Un plano, un dos plano, tres plano. Bueno, el fácil es este de aquí, el hiperplano. Sigue siendo una ecuación igualada a 0. De ahí el nombre particular de hiperplano, es el que verifica esto. Y en toda la idea anterior también. Justo el que está una dimensión antes del espacio completo es una sola ecuación. Una dimensión antes del espacio completo, una sola ecuación. Y de ahí el resto puede reconstruirlo, ¿cierto? Entonces el de acá son dos ecuaciones igualadas a 0. Entonces el de aquí son, bueno, esto al revés, no es n, a ver si esta era una, perdón, esta era 2, 3, no, está mal, perdón, n menos 1 ecuaciones igualadas a 0, sería n menos 2 ecuaciones, n menos 3 ecuaciones, etc. Bueno, una forma de recopilar la idea para, en algún momento si necesita reconocer que mismo es, lo puede asociar como la descripción por la formulita de ecuaciones. O si no, pues por base, pues no, o sea, bueno, al final pasarse de una idea a la otra. Bueno, luego de ese pequeño recuerdo, no voy a borrar nomás esto. Vamos a usar más bien, va a salir la necesidad de interpretar eso justamente en el ejemplo que quiero hacer acá. Entonces, ahí más que nada para entender a dónde voy, ¿sí? Sí, en el inciso, el literal A sería la identidad, ¿no? La matriz No de sé, producción de la hora de Galón. sé la verdad si será la identidad. Ah, ya. Hay que calcular. No hay que generalizar esa idea del canónico. A pesar de que se llama canónico, puede ser que no sea la identidad. Ahí le vamos a entender. Porque, ¿cuál sería la interpretación? De hecho, es una pregunta así también como de examen, ¿verdad? Si este fuese la identidad, ¿puede decir que será verdadera o falsa la afirmación que esto es entonces una base ortogonal o ortonormal? ¿Me entiende la idea? Si yo, al revés de la verdad, si esto fuese una base ortonormal, entonces la matriz ahí es la identidad.
Al revés era verdad. No hemos dicho nada de eso, no está en el texto. Es un poco más duro de resolver. Pero la verdad es que sí. Si fuera la identidad, eso intuye que esto debe ser una base ortogonal, pero es mentira, no es. Entonces no le puede dar la identidad acá. No le va a salir. Ahí sí hay que construirla. Las ¿Por qué? bases, Em, eso que dice base canónica, 1x cuadrado. Eso se ajá, puede representar como tres vectores que son la base canónica, ¿no? 1, 0, claro, 0. sí, exactamente. Este es el E1, E2, E3. Entonces, sí, la primera recomendación sería para empezar, identifique esto con R3. Entonces, este primer vector se ve como 1, 0, 0, ¿sí? Como dice el compañero. El otro vector se ve como 0, 1, 0 y el otro vector se ve como 0, 0, 1. De ahí la duda. Ah, es la base canónica. Entonces, ¿la matriz debe ser identidad? No. El problema es que el producto punto cambió. No es verdad. No son ortogonales. Estos eran ortogonales en el producto punto canónico en L3. Estos vectores, a pesar de haber venido de acá, no son ortogonales. Ahí le va a descubrir. No funciona. O sea, si usted coge, por ejemplo, x con x cubo, esto le da la integral de menos 1 a 1 de x a la cuarta. El área bajo la curva del polinomio a la cuarta. Esto no es cero. No son ortogonales. Ese es el problema. No le va a dar aquí la identidad. ¿Sí? Cuando logro formar la identidad o cuando trato de crear esa versión diagonal es más bien de aquí en adelante. Voy a tratar, bueno, aquí a propósito le puse otra base, pero hubiésemos podido tomar esta misma, ortogonalizar esto. Entonces ahí voy a tener que moverlos a ellos de alguna manera para poder crear la idea diagonal y poder tener ortogonalidad. Eso es lo que pasa. Entonces es la alerta a tener en mente. O sea, yo puedo usar la representación en L3 para trabajar más cómodo, pero no pasa el concepto para allá, no es verdad. O sea, es canónica si verificaba su idea acá para el producto canónico. Este producto canónico no tiene nada que ver con el otro. Entonces no va a funcionar. No son una base ortogonal. Voy a tener que ortogonalizarlo. ¿Sí? Ya, le voy a intentar hacer el detalle que decía. Estoy intentando exagerar un poquito la definición para el último ejercicio que le quería dar. Era hacerle recordar cómo interpretar acá una recta. Entonces, si esto es algo que se parece a R3, quiero hablar de una recta. ¿Cuántas ecuaciones debería tener aquí? ¿Estamos bien? Tenemos en R3, parecido a R3. Quiero hablar de una recta formada por un vector. Aquí debería tener dos ecuaciones. Lo que intento hacer comprender es que de aquí voy a sacar una descripción de los coeficientes como dos ecuaciones igualadas a cero. Eso no es verdad, sí, porque estoy igualando polinomio a polinomio. Si esto le traduce en ecuaciones, ecuaciones tal cual, voy a tener entonces como, bueno, rompiendo esto va a tener a más bx más x al cuadrado, lambda más lambda x para todo lambda en los reales. Entonces, la única manera de que estos dos polinomios sean iguales es que término a término coincidan. Es decir, que a sea igual a lambda, b sea igual a lambda y c sea igual a 0. Dice, tengo tres ecuaciones. No, mentira, porque aquí desaparece lambda y se convierte en que a sea igual a b y c sea igual a 0. O que a menos b sea igual a 0. De ahí saco el concepto del que estaba insistiendo. Tengo dos ecuaciones igualadas a 0. ¿Ecuaciones de qué? De los coeficientes del vector. Entonces ahí corrobora que sí es una recta. Nada más. Bueno, con esa pequeña introducción, como le quiera ver a ese, si le quiere ver como el espacio generado por la recta o como el espacio que cumple estas ecuaciones, calcular ese ortogonal. ¿Sí? Entonces tendríamos un ejercicio casi completo de todo. Voy a intentar hacer por etapas, ahí vamos a ir confirmando, esperemos que no nos vaya la hora, vamos a ir confirmando. Hágale nomás el detalle del primero, aunque parece trivial, no es realmente todavía. El 2, bueno, este va a perder un poco de tiempo en el cálculo, ¿no? Si entiende la lógica y confirmamos nomás, podríamos intentar ahorrarnos el cálculo en alguna plataforma y si quiere. O, bueno, ahí veremos algunas opciones. Y el otro sí, pues aquí me toca crear la definición y ir con cuidado tratar de no perderse en la notación, ¿no es cierto? Para entender. ¿Qué me debería dar? Un poquito ayudándole ahí.
Espera, estoy en algo que tiene 3 dimensiones. Tengo una recta, un espacio vectorial que tiene una dimensión. El complemento debería tener entonces, haciendo justicia al nombre, 2 dimensiones. Si logra encontrar como generado por, debería tener aquí 2 polinomios, polinomio 1 y polinomio 2, que lo generan. O si lo quiere describir como ecuaciones, igual que antes, tendría entonces una sola ecuación igualada a 0. Vamos a ver qué resulta más cómodo. Pero al menos ya sabe a dónde va. Esto es un plano en el conjunto de polinomios. Bueno, a ver, ahí le dejo. Va a hacerle ahí y ahí me deja ver, me comenta ya. Le dejo en pantalla, nos damos unos minutos.
Profe, ya le calculé la matriz de una matriz simétrica. Ya, ¿cómo le dio? Eh, Le dicto por columna 2, 0, 2 tercios, 0, 2 tercios, 0, 2 tercios, 0, 2 quintos. A ver, en el primero me dice no. Sí, sí, en el A. A ver, me dijo, perdón. 2, 0, 2 tercios, 0, 2 tercios, 0, 2 tercios, 0, 2 quintos. Ya, sí se ve bien. Simétrica. Ya. Sí, no, de pronto para confirmar con los compañeros, dice cómo llego al, por ejemplo, al 2 quintos. Es la tercera fila, tercera columna. Entonces cojo tercero con tercero y paso a producto punto. O sea, debe salir el 2 quintos, debe salir de pasar x cuadrado, x al cuadrado, que sería la integral de menos 1 a 1 de x a la cuarta, ¿cierto? Que sería un quinto de 5 de x a la quinta, 1 menos 1, como es impar, se suma y me da 2 quintos. ¿Sí? De ahí salen los factores. Entonces ahí ve la sorpresa, ¿no es cierto? A pesar de que era base canónica, que le estamos llamando base canónica, producto interno canónico, la matriz es otra historia. Esto revela que no es ortogonal esto. No va a funcionar. Porque si fuera ortogonal, debería haber tenido 0 en todo menos la diagonal. Y si fuera ortonormal, ahí sí la identidad. Bueno, pero aquí le pido más bien ortogonalizar otra cosa. Ahí simplemente ya para confirmar con el cálculo, ya nota que el resto es medio aburrido porque ya le cambié los valores, hay que volver a integrar la misma historia y construir otra matriz. Bueno, aquí no sé la matriz que le dé, pero ya sabe cómo es el proceso, hay que calcular. Podría intentar más bien ir directamente al C, ¿no es cierto? Coja esta base y ahora sí ortonormalizar esta base. Usando Groen-Smith, ahí sí vamos a calcular un montón de cosas ahí. Trate de ahorrarse, si quiere esto, calcule en el Wolfram Alpha nada más para no estar calculando a mano. Ponga ahí la integral de y copie los valores. Que al final no me interesa si no sabe integrar esto. La idea del concepto acá, construya la base y cómo le va a dar. Acuérdense de que me interesa solo ortogonal, no ortonormal. Entonces, tratemos de escribir los polinomios los más sencillos posibles ahí. A ver, continúe. Disculpe, en B1, en el literal B, ahí dice x más x a la 3. Ay, no, pues x cuadrado debe ser. Estamos solo en... Claro, Ay, estamos solo en grado 2, x cuadrado es aquí, perdón. ok.
Ya, profe, ya le hice el Gram-Schmidt. Gram-Schmidt. A ver, ¿puede compartir? Lo tengo en el cuaderno, pero le dicto. O le mando. La respuesta sí, sí podría ser también. ¿Cómo le A salió? ver, 2, después menos x y después x cuadrado. No, No, el primero es 2, no. Primero es 2. segundo menos x, tercero x cuadrado. Ya. Terminó bastante sencillo. Ya. Sí. Bueno, lo bueno es que puede corroborar ahí, por ejemplo, probar que es todo ortogonal, ¿verdad? Dice, podríamos intentar ver, por ejemplo, estos dos. El producto punto de ellos se va a traducir en la integral de 2x acá, de menos 1 a 1, la de x. Entonces está facilito porque está centrado en el origen, la recta, esto me da 0 como área. Luego los de aquí. Y ahí creo que no va bien, pues, no va a funcionar. Porque 2, la integral de x al cuadrado menos 1 a 1 y ya no es 0. El último está mal. Los dos primeros sí, el último no funciona. El último hay que ajustarle algo. Hay que chequear ahí el cálculo. Sí, hay que corroborar el cálculo. El último se va a mover. Bueno, constatar es fácil. Hay que calcular, toca repasar todo lo demás. Hasta el momento los dos sí funcionan. El último, bueno, no le puedo adivinar ahí. Va a tener que... Va a tener quizás todas los tres componentes. Ahí chequele. Bueno, antes que se nos vaya la hora. Pulido y el cálculo, ¿no es cierto? Tratamos de pasar acá. La última vez es causa dudas por la forma de representar al vector. Si va por la definición, ¿cuál sería la recomendación? Puede tratar de ponerle tratar de no confundirse con la notación. Las constantes son lo que interesa entender la ley que cumplen. El X es solo una regla de juego. O sea, es como igualar vectores y igualaba componente a componente, igualo yo polinomios y entonces igualo término a término. Esa es la sutil diferencia, tratar de no confundirse. Bueno, sí, trate de llegar al resultado a ver si logramos hacer antes que se nos vaya la hora. Trato de calcular de nuevo el Gram-Schmidt o el D, porque el D no entiendo bien cómo hay que hacerlo. ¿Cuál? El D. Sí. A ver, No veo. hagámosle el D. A ver, lo voy a empezar yo por acá. Bueno, el tercero ahí tiene que calcularle, revisar el cálculo nomás. En el último dice, a ver, si voy por la definición, tal cual lo que dice la definición, dice, voy a buscar un vector del espacio. Un vector cualquiera A más BX más X al cuadrado. Tal que el producto punto de él con los elementos de ese sean 0. En este caso, como esa es la recta generada por, ya descubrimos, me va a salir a la final, es lo mismo, digamos, que buscar la condición para el único vector de aquí, me parece. Luego podríamos formalizar eso. Lo que estamos diciendo es que en la definición, poner aquí, si le llamamos a él P, P con S igual a 0 para todo S en el conjunto, esto se puede mejorar y tomar solo una base, si lo ve de esa manera. Porque la recta está formada por el vector que lo genera. O sea, esta es una base, el vector 1 más x. Entonces, la mejora aquí basta recorrer, bueno, lo voy a poner así, lo podría poner luego como una proposición que siempre vamos a intentar usar. Aquí sería PS igual a 0 para todo S en S mayúscula. Entonces aquí basta buscar o garantizar, mejor dicho, garantizar
esta condición para S en una base del espacio vectorial S. Entonces, este pequeño resultado, de hecho, es una proposición, pequeño teorema. Sí, es fácil digerir, vamos a usar siempre esa idea. Entonces ya no necesito tomar un para todo. Cojo elementos de una base. Una base de S es este vector. Dicho de otra manera, la condición se simplifica a decir P con este S, que sería 1 más X igual a 0. Tal cual, una sola condición. Y ahora sí, explicamos lo que mismo es. Esto que mismo es la integral de menos 1 a 1 del vector general a más bx más x al cuadrado, que multiplica al 1 más x, a de x igual a 0. Entonces resuelva y calcule. ¿Qué va a sacar como resultado? Esto le medita aquí. La x va a desaparecer, va a integrar y me va a dar una condición igualada a 0 de qué, ¿no es cierto? Interprete otra vez. Yo sabía que el espacio completo era de 3 dimensiones. Tengo una recta, una dimensión. Ese ortogonal debe ser un plano, debe tener 2 dimensiones. Un plano en algo de 3 dimensiones, como habíamos modelado en la tablita, necesito una sola ecuación igual a 0. Ahí cobra sentido a lo que va a llegar aquí. Va a tener que llegar a una ecuación igualada a 0, que involucra las o los coeficientes del vector en cuestión del que estamos hablando. Una forma alternativa de ver esto sería como base con la ecuación. Usted va a poder ilustrar una base de ese. Ese debe estar formado por 2 vectores aquí, 2 polinomios. Y ahí va a cobrar la idea. Entonces ahí cobra sentido esta ecuación. O sea, esta es la solución. Hay que solo simplificar, ¿no? Integre igual a 0 y descubra cómo es esa única ecuación igualada a 0 con la que puede construir una base. ¿Sí? A ver, le voy a intentar hacer ya mismo en los valores.
Profe, ya le hice la integral y está igual a 0. Entonces el complemento. Ya, ¿cómo le dio la ecuación? A más B sobre 3 más C sobre 3 igual a 0. Tercio, así. Ajá. Póngale mejor. A ver, póngale 3 veces A más B más C igual a 0, ¿así? Sí, sí, sí. Ya. Entonces ahí tendríamos ya la garantía. Tengo ya una ecuación igual a 0, que es la idea que a donde queríamos ir. Y como son coeficientes del polinomio en cuestión, con esta condición podría empezar a buscar la base. O sea, de hecho podría verla incluso de forma paramétrica, si usted quiere. El A como es, B como es, y A, B, C, y C como es. Entonces aquí le da un parámetro U, ¿a cuál le conviene dar? Acá, U, V, y aquí sería A va a ser un tercio, un tercio. Bueno, U más B sobre 3 negativo. Así sería la idea de parámetros, ¿cierto? Está bien, parámetro, parámetro, y la suma, la resta sobre 3 sería otro parámetro. Entonces ahí puede construir aquí. Entonces ahí revela que hay dos parámetros, dimensión 2. Bueno, y calculo una base simple. Por ejemplo, si le doy 1 y 0, aquí termina siendo menos un tercio, ¿no? Póngale mejor 3 y 0, entonces me termina dando menos 1. Entonces el primero, acuérdense los coeficientes A, B, X más Z. Entonces termino teniendo menos 1 más 3X. El primero. Y el otro podría ser al revés, por ejemplo, 3, 0. Y aquí me va a dar entonces también menos 1. Y el otro sería entonces menos 1 más 3x al cuadrado. Y ahí corroboraríamos. Tengo la base que crea el complemento y la ecuación igualada a 0, que era conceptualmente lo que buscábamos también. Y ahí acabaríamos. ¿Sí? Bueno, lo otro ya le dejo constatar usted, ¿no? Si quiere hacer justicia a la idea de complemento ortogonal, lo que estamos diciendo conceptualmente es que tiene, dice aquí, un espacio vectorial. Aquí está R2 de X. Y tengo un pedazo que es S, que es generado por ese vector, 1, como le puse 1 más X, 1 más X, generado por él. Y aquí está el complemento ortogonal, que está generado por esos dos, menos 1 más 3X, menos 1 más 3X al cuadrado. Y los tres forman la idea de complemento. Dicho de otra manera, S unido o sumado con ese ortogonal me da todo el espacio y la intersección no es más que el origen. Dicho de otra manera, de hecho usted tiene una base ya. Tengo el 1 más X que crea S y luego el complemento que le puedo concatenar acá, menos 1 más 3X y menos 1 más 3X al cuadrado. Lo que estamos diciendo es que esto es una base del espacio, de hecho. ¿Sí? Son ortogonales por pedazos. Esto lo que genera es ortogonal con todo lo de acá. Todavía no es una base ortogonal porque nadie dijo que estos dos en sí mismo sean ortogonales, ¿no? Cuidado. Pero bueno, al menos ya tenemos esa idea de ortogonalidad. Y ya vamos a quedar ahí más bien, ¿no es cierto? Corrobore el otro cuánto le salía para acá y vamos a ir perfeccionando. Luego vamos a indagar esta idea de complemento. ¿Para qué me sirve? Me sirve para la idea de proyección, para afinar la idea de distancia también, ¿sí? Y definir propiamente la idea de geometría. Y luego vamos a ir viendo algunos ejercicios un poquito más interesantes ahí sobre la idea conceptual, ¿sí? Sobre la forma distinta de usar la definición. Verá, de todas maneras puede intentar revisar un poquito acá los ejercicios que siguen. Ya le voy señalando los pertinentes. Por ejemplo, estamos por aquí, dice, ¿dónde estamos? Los de arranque. Ya, bueno, este también sí se podría hacer, ¿no? Con las ideas anteriores, sí le dije.
determinar qué valores tengo para que sea un producto interno. Oh, sí, creo que hicimos algo así. Necesito garantizar las hipótesis, la definición y el tercer inciso que era el más feo de completar el cuadrado. Luego de eso tenemos un diccionario aquí de productos internos especiales. Vamos a pensarles como un diccionario más bien. Este sería el producto interno en el mundo matricial, en el mundo de funciones. Tengo otra opción, el producto en la idea matricial. Bueno, luego de eso, déjeme ver, tenemos... desde el 10 ya se todo un poco más interesante. Dice, tengo una cosa de R2 en R2 en R. Un candidato a producto interno con esta fórmula. Entonces, primero, pruebe que realmente es producto interno. ¿No es cierto? Ya sabe qué hacer. Ilustre la matriz, vea que funciona, que es simétrica. Y el último inciso, pues de malas, hay que completar el cuadrado. Solo tengo 3 de 3. Sí, creo 2, 1, 2, 3, 4, 3. Sí se va a poder completar el cuadrado e ilustrar que realmente es producto interno. Más allá de eso, si no lo logra hacer, imagina que está en una prueba y no lo logra hacer, pase al siguiente. Pues ya voy a suponer que es, le dice que pruebe qué. Esto le está diciendo que de aquí en adelante vamos a usarlo como un producto interno. Entonces en la siguiente dice encontrar la base, encontrar una base de R2 que sea ortogonal para él. ¿Sí se entiende? Usted se da una base cualquiera y la ortogonaliza por el proceso de Gram-Schmidt para tener entonces una base ortogonal, tal cual. ¿Qué base se puede dar? Desde la más fácil, pues la canónica. Con la canónica y con la fórmula, cree Gram-Schmidt y produzca. De hecho, está más fácil del que hicimos, ¿cierto? Bueno, luego de esa parte dice el 2. Bueno, es un mundo complejo, no le vea. De hecho, solo el literal 1. Bueno, luego el 11 dice probar que existe un único producto interno. La pregunta va un poquito al revés, un poquito dura quizás al inicio, la primera vez que le ve. Porque dice, verá, tengo un espacio vectorial de dimensión n y sea una base del espacio. Está un poquito fuera de tono el enunciado de aquí de cabecera. Solo para ponerle en el orden de ideas, ¿no? Vamos a llamar V al espacio y V aquí la vía la base, nada más, por decir algo. Entonces dice, pruebe que existe un único producto interno del espacio para el cual la base resultante sea ortonormal. Esta idea conceptual, de hecho, es como un teorema. No lo pruebe. Mira como un teorema. Siempre voy a poder construir yo un producto interno. O sea, si ya tengo una base del espacio, puedo construir un producto interno para que esa base sea ortonormal. La construcción iba al revés, más bien, ¿no? O sea, me doy un producto interno, entonces con el producto interno puedo construir bases ortonormales. ¿En qué me basaba? Construyo una base cualquiera del espacio y Gram-Schmidt me permite ortogonalizar y ortonormalizar. Entonces aquí la propuesta va al revés. Dice, si me doy una base cualquiera, lo único que sé es que realmente es base, es decir, que es el de I, etcétera, etcétera, y que genera el espacio. Bueno, entonces la pregunta va al revés. Dice, puedo construir más bien una fórmula para el producto interno de tal manera que eso sea una base ortonormal toda la vida. Sí se puede hacer. Es un poquito conceptual, un poco duro. La forma más bien sería al revés, como se ilustra en los siguientes casos. Hagamos con las manos eso. Y ahí vamos a entender la lógica para ver cómo se probaba el teorema. Entonces, en concreto, hágale la mejor, ¿no es cierto? Me doy R2. Me doy una base. Busque un producto interno en el cual esta base sea ortonormal. No sé si le ve la lógica. ¿Cómo la va a buscar? Bueno, al inicio puede ser incluso a ciegas. O sea, usted se va a dar un producto interno cualquiera. O sea, una matriz. Por ejemplo, así. R2, no R2 nomás. ABC. Tiene 3 incógnitas a buscar. ¿No es cierto? Al menos es simétrico. Describa la idea de ortogonalidad y ahí va a poder encontrar las condiciones y calcular los coeficientes. Y en el camino, la idea es que entienda por dónde va el asunto para luego tratar de generalizar y en un conjunto más grande como R3 ya no perder tanto tiempo y entender por dónde iba el asunto. Ya por el tiempo no vamos a hacer mucho más. Voy a intentarle hacer, medítele con lo que sabe de la teoría, con lo que acabamos de hacer, postule la idea y trate de llegar con las manos. Y ahí le vamos a ir luego
mejorando esas ideas y ver cómo resolvemos esto y cómo se podría resolver el enunciado ahí descabellado literal A, que es totalmente... Y ahí vamos a ir viendo los demás, ahí puedo ir chequeando los demás, ¿no? Que es de cálculo más bien, ¿no? Dado el conjunto, dado S1, calcule el complemento ortogonal tal cual, cuando el producto es canónico, etcétera, etcétera. El especial es el 3 también. Sí, va a intentar decirle cada tiempo si no hacemos la siguiente clase. Bueno, vamos a quedar ahí por hoy, si no hay dudas. Estamos viendo la siguiente clase. Gracias, profe. Tenga una buena tarde. Hasta luego. Chao. Buena tarde, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.